En este capítulo del tutorial vamos a ver los números decimales, cómo se opera con ellos, cómo se expresan, qué limitaciones tienen y qué tipos de formato acepta C++. También veremos si hay alguna posibilidad de convertir números enteros a decimales, de decimales a enteros, etcétera, para facilitarnos la vida, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar como siempre con la estructura básica del programa. Include ios team using name space std name. Vale. Entonces, para expresar un número en decimales, en C++ hay dos formatos, el float y el double. Entonces, las diferencias fundamentales son la resolución, es decir, la cantidad de decimales que son capaces de escribir. A nivel de usuario es totalmente irrelevante porque estamos hablando de cambios a partir del decimal 40, decimal 50, es decir, yo creo que nos tendría que preocupar. El más simple es el float, el double es más extenso. Yo no tendría en cuenta esas diferencias, ¿de acuerdo? Si queréis, si sois realmente muy quisquillosos y queréis mucha exactitud, pues sería bien utilizar el double. Entonces, ¿cómo se expresa? Pues como siempre, primero el tipo, después el nombre y el valor que le asignamos a la variable. Para el caso del double, es double, misma historia, vamos a llamarle b y le asignamos un valor. Entonces, para comprobar un poco que esto se ha guardado bien, cómo funciona, cómo lo expresa por pantalla, vamos a imprimirlo. Como siempre hemos hecho, vamos a separarlo entre comas, primero la A y separado con una coma del B. Ups, ahí está. Y salto de línea y vamos a imprimir system. Vamos a bloquear el sistema para ver el resultado. Compilamos y ejecutamos. Y en principio nos tendría que salir 2,5, 3,5. Perfecto. Entonces, ningún problema, el programa funciona y no hay ningún error. Entonces, vamos a ver qué operaciones se pueden hacer, qué gracia tiene y no sé, cómo cambia respecto a las divisiones, por ejemplo, con enteros, etcétera, y si se pueden mezclar floats en doubles, es decir, si hay algún problema a la hora de operar, si nos da algún error. Entonces, primer paso, vamos a hacer una operación básica, vamos a sumarlo. Vamos a sumar A y B, que son en principio formatos distintos que vienen a expresar lo mismo, a ver si nos da algún error. Vemos que no, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, no hay ningún problema en mezclar floats y doubles, al menos al nivel que operáis vosotros. Entonces, vamos que la suma, la resta obviamente dará correcta también, resta, división y multiplicación. Vamos a probar con la división, pero vamos a coger el mismo ejemplo que teníamos en el caso de la operación entera del capítulo anterior. Vamos a dividir, era 5 y 3, y nos dio que el resultado era 1. Vamos a comprobar que da exactamente en valores decimales. Y vemos que da 1,6 periódico, ¿vale? Es decir, ahora sí que podemos obtener resultados exactos de una división. ¿Qué ocurre? Que a veces estamos trabajando con un integer y por algún motivo necesitamos operar y que nos dé un resultado decimal, pero ya no queremos cambiar la variable o no podemos cambiar la variable o por algún motivo necesitamos simplemente transformarla para ese caso puntual. Imaginemos que tenemos como el caso anterior, en el capítulo anterior, que tenemos aquí dos ints. Vamos a repetir el proceso para ver cómo esta operación da 1. Vemos que da 1. En cambio, si hacemos lo siguiente, float, entre paréntesis, y float, le estamos diciendo, cógeme la A, que es un integer, transfórmala en float y divídemela por B, que también la vas a transformar con un float. Y ahora nos da la operación correcta. Es decir, puntualmente podemos trabajar con el decimal o no, como queráis, podemos trabajar todo el rato con el decimal y declarándolo aquí al principio como tipo float, o podemos declararlo como tipo integer y puntualmente para algún cálculo hacer el cambio a float. Eso lo dejo un poco a vosotros. Más recomendable trabajar siempre con el mismo formato y no estar cambiando, porque es hacer sobrecargas en el proceso. Entonces, vamos a comprobar qué pasa si solo uno de los dos es decimal. Es decir, hemos visto que entre float y double no hay problema. Vamos a ver si sabe dividir bien entre un decimal y un entero. ¿Vale? Mismo resultado. Es decir, el ordenador solo divide enteros si los dos son enteros. Si uno de los dos es decimal, automáticamente hace la división decimal sin ningún problema.
¿Qué más podemos ver? Bueno, si hemos visto que un entero se puede convertir a float, vamos a ver si un float se puede convertir en entero. Vamos a ver un float y otro float. Y vamos a ponerle 5 y 3. ¿Vale? En principio 5 y 3, como hemos visto ya varias veces, da 1,6 periódico. ¿Vale? ¿De acuerdo? 1,6 periódico, perfecto. Pero ahora que resulta si podemos int y int aquí, como hemos hecho antes con el float, compilamos y nos da 1, ¿vale? Misma historia que con el float, se puede transformar puntualmente un float en int para conseguir una división entera. A lo mejor en algún caso puede ser interesante. Y mismo caso que antes, ¿qué pasa si mezclamos un float con un float transformado en int? Nos da la división decimal. ¿Por qué? Mismo problema que antes. Si uno de los dos es decimal, la operación siempre va a ser decimal. ¿Vale? Con lo tanto, no hace falta transformar ambos. Pues con esto yo creo que tendríamos ya visto todas las operaciones básicas con floats. Si os habéis fijado, una de las operaciones que no hemos visto es elevar un número a otro. Eso veremos más adelante con iteración, porque no hay, al menos en C++, no hay un operador. Es decir, necesitaríamos tirar de funciones o pequeñas funciones escritas por nosotros o de una librería para poder hacer ese cálculo. Así que bueno, más adelante veremos cómo resolver ese problema.